Paz de Cristo, hermanos. Gracias por unirse con nosotros de nuevo este día domingo y oír este mensaje. Les agradecemos mucho. Antes de iniciar el mensaje de hoy, quiero anunciarles que el 27 del mes presente de junio vamos a tener bautismos. Y si gustan, nos encantaría que usted se una con nosotros, particularmente si usted es una persona que ha estado considerando la necesidad del perdón de sus pecados. Venga ese día domingo. Usted va a ver a creyentes, personas que han aceptado el Evangelio, creen en Jesucristo, ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Va a ser un día muy especial. Le invitamos. Ahora estamos estudiando en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, y vamos a estar mirando estudiando el tema del bautismo. Y la pregunta que nos hacemos es si el bautismo es para el perdón de los pecados o si nos bautizamos porque nuestros pecados han sido bautizados. Dos diferentes ideas con respecto al bautismo. La primera idea, que creo que es la bíblica, que es el bautismo para el perdón de los pecados. Creemos que la respuesta es sí. O nos bautizamos porque nuestros pecados ya han sido bautizados, perdonados. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así es que oren conmigo, que Dios nos ayude en este estudio de la palabra, en este mensaje, que podamos recibir con alegría y con gozo el mensaje en esta tarde. Padre, te pedimos que nos bendigas en este tiempo de estudiar, de predicar tu palabra, que podamos afirmarnos en lo que creemos, en tus pensamientos, en tu verdad. Y te pido en el nombre de Jesús que tú seas el quien obres en nuestros corazones. En nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, estamos ahora considerando este tema, que creo que es un tema muy importante y un poco controversial dentro del cristianismo. Hemos en las semanas pasadas estudiado sobre el bautismo. Hemos estudiado que el bautismo es esencial, es decir, no es una opción. La idea de Jesucristo, lo que Él enseñó a sus discípulos es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él predicó el bautismo. En Mateo 28:19, debemos de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos otra vez el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en la mente de Jesús, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, como ya hemos estudiado, es importante, es esencial. Es esencial que cristianos, creyentes, personas que han creído el Evangelio, que están viniendo a Dios, que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ahora yo quiero que consideremos, al comenzar este estudio, y el primer pensamiento que quiero que consideremos es que el perdón está ligado con nuestra felicidad, inseparablemente ligado. Y ese primer punto es cierto punto en todos, no solo en nuestra relación con Dios, sino en todas nuestras relaciones. Es cierto decir que nuestra felicidad está ligada con el perdón. Es decir, si usted en algún día decide parar de perdonar, entonces usted va a ir que también con esa decisión se va a desaparecer su felicidad. Entonces, piénselo bien. En todas las relaciones, padre, hijo, esposos, amigos, colegas, en el trabajo, hermanos, en la iglesia, en todas nuestras relaciones significantes, si no hay perdón, no puede haber felicidad, o la felicidad definitivamente no va a durar. Necesitamos el perdón para disfrutar la felicidad. Abran sus Biblias a Salmo 32, 1 al 6, al 5, vamos a leer estas citas, pero quiero que ustedes de nuevo conmigo consideren la importancia de la felicidad y perdón y lo que el perdón hace en nuestra vida. Y lo primero que quiero que vean es que el perdón trae o hace permanecer la felicidad en nuestra vida. La felicidad y el perdón están ligados inseparablemente.
Y usted sabe, como ya lo dije, que si nosotros perdonamos, podemos retener nuestra felicidad. Y el momento que esposos paran de perdonarse, que hermanos, que hijos y padres paran de perdonarse, se comienza a carcomer esa relación entre padre y hijo, entre esposos, entre amigos, porque todos nosotros somos seres humanos con fallas, somos pecadores, ofendemos con palabra y en hecho y en diferentes maneras, y por eso, porque somos seres imperfectos, todos nosotros necesitamos dar el perdón o recibir el perdón para que nuestras relaciones se puedan mantener saludables. El perdón es necesario porque somos pecadores. Y esto no solo es cierto en nuestra relación a nivel horizontal, sino que también es cierto en nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical. El perdón de Dios es necesario recibirlo si nuestra relación con Dios va a estar bien. Ahora, nosotros no tenemos que perdonarle a Dios. Dios no comete errores, Él es perfecto, Él no cambia. Pero sí nosotros hemos pecado en contra de Él. Y necesitamos que Él nos perdone a nosotros nuestros pecados. Entonces, primer punto, y para ello vamos a Salmo 32, 1 al 6. Nuestra felicidad está ligada inseparablemente del perdón. Leamos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, Sila. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Sila. Esta escritura es muy importante porque nos habla de algo que todos nosotros necesitamos y si lo recibimos, que es el perdón, y si lo recibimos, la Biblia dice, bienaventurado ese hombre. Ahora noten, para agarrar el mensaje de este salmo, miren tres palabras. La primera palabra que quiero que miren es bienaventurado, right? Y entonces veremos la palabra transgresión y al fin veremos la palabra que no, la Biblia aquí menciona a quien Dios no culpa de iniquidad. La palabra culpa o atribuye pecado. Entonces, la palabra bienaventurado, simplemente traducido, la palabra bienaventurado quiere decir feliz. Feliz la persona que, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más su delicia está en la ley de Jehová. Bienaventurado, feliz el hombre. Entonces, la Biblia usa esa palabra bienaventurado en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo que está queriendo comunicar es felicidad, contentamiento, satisfacción. El sujeto de este capítulo es un hombre a quien se le denomina feliz esta persona, contento este hombre. Entonces, este es el tema. Queremos saber en qué consiste la felicidad de este individuo. Miren la segunda palabra, transgresión, que se encuentra en el versículo 1 de nuevo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué quiere decir la palabra transgresión? La palabra transgresión es una violación voluntaria, volicional. Es decir, yo escojo violar la ley de Dios. Yo escojo desobedecer lo que Dios ha dicho. Eso es una transgresión. Entonces, es el mismo pecado que cometió Adán, ¿no? Cuando Dios le dijo, este árbol, en medio del huerto, conocimiento del bien y el mal, de todo puedes comer, pero de este no comas. ¿Y qué hizo Adán?
conociendo claramente el mandamiento de Dios, escogió poner por un lado la palabra de Dios y escoger y marcar su propio camino. Y él escoger, que era lo que él iba a hacer aparte de la voluntad de Dios, imponer su voluntad. Sobre una violación de la palabra de Dios, conscientemente lo hizo. Y este problema lo tenemos todos nosotros los seres humanos. Bienaventurado la persona cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué bendición? La última palabra que quiero que consideren es la palabra culpa. Miren el versículo número 2. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa o no imputa, o en quien Dios no atribuye el pecado. No culpa de pecado. Es decir, la palabra culpa allí está siendo es una atribución, es una idea grande en las escrituras. La idea de que Dios atribuye al pecador su pecado, o en este caso escoge no atribuir el pecado a esta persona que ha ofendido a Dios. La idea de que Dios no nos tiene por responsables para pagar las consecuencias del pecado que nosotros hemos conocido. La persona alegre es la persona que ha escogido violar las leyes de Dios, y Dios decide no tenerlo como culpable. Qué bendición, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo entonces aquí? Estableciendo un modelo bíblico, un orden bíblico para el desorden, que una persona pueda qué bienaventurado yo. ¿Por qué? Porque violeo las leyes de Dios, y Dios, Él es bueno, Él simplemente cierra sus ojos para no ver mi pecado. No, eso no es lo que la Biblia está enseñando. Lo que la Biblia nos está enseñando es algo que precisamente sucede en la vida de David. Cuando David pecó contra Betsabé, contra Urías, quitándole la vida, cuando David pecó en contra de su Dios. Y la Biblia nos dice que él estaba entonces culpable delante de Dios. Y él ahora se mira como una persona perdonada y dice: qué bienaventurado soy yo. Qué bendición que Dios no me tenga como culpable por el pecado que yo he cometido. Y eso es una grande bendición. El punto es este: si usted se encuentra entre esas personas que han cometido pecados en contra de Dios, transgresiones, y Dios dice: sabe que yo no te tengo por culpable por ese pecado, ese estado es un estado de mucha bendición, y debemos de darle gracias a Dios. Es decir, Dios perdona, Dios decide no tenernos como culpables para tener que pagar el precio por los pecados que hemos conocido. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que David recibe este perdón? Miren conmigo en el versículo 3, porque lo primero que hace David es que él describe lo que sucede con él mientras él escoge no recibir el perdón de Dios. Él nos describe qué no hacer para que mantengamos nuestra culpabilidad. Que de esta manera no actúen, no hagan esto, porque esto yo lo hice, mi pecado contra Betsabé y contra Urías y contra Dios. Yo hice cosas que retenían mi pecado, no lo perdonaban, lo retenían, y Dios me tenía por responsable por los pecados que yo había cometido. Miren el versículo 3. Mientras callé, y está el primer problema, que el hombre nunca fue diseñado por Dios para callar y guardar su pecado, nunca. El hombre fue creado por Dios, siendo que Dios nos ha ofrecido su misericordia de confesar nuestro pecado, nuestra ofensa contra Dios. Pero David escogió mejor callar, y mientras él calla, miren lo que sucede, versículo 3, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Es decir, había una incomodidad, había un dolor, dice él, en sus huesos. Y ustedes que ya están un poquito más avanzados de edad, como un pastor de ustedes,
saben que cuando uno va avanzando de edad, una de las cosas que a veces suele suceder es que nos duelen los huesos. ¿Y cómo? ¿Qué dolor tan más terrible es ese? Y él está diciendo, mientras yo callé mis huesos, es decir, había una incomodidad terrible en mí, no podía estar en paz, había un dolor que estaba yo sufriendo psicológica y espiritualmente, lo que está diciendo este hombre. Miren el versículo, y dice todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y volvió mi verdor en sequedad de verano. Lo que David está diciendo es algo muy importante. Lo que él está diciendo es que este dolor que está sintiendo él, este agobio que él está experimentando en la vida, oigan bien, es de día y de noche. ¿Y qué es lo que está sintiendo él? La mano de Dios sobre él, el peso de sus pecados, la presión que la culpabilidad ha producido en su vida. Él está sintiendo el efecto del pecado que él ha cometido. Y entonces, ¿qué es eso? Es algo natural que sucede. Es en cierta forma la manifestación de la misericordia de Dios. Porque ¿qué sería de nosotros si pecamos y Dios no nos hace sentir ningún malestar, nada incómodo? Todo sigue igual, todo marcha bien. Eso es de hombres y mujeres que tienen la conciencia cauterizada. Pero para el hombre normal que está dentro del margen de la gracia de Dios, cuando pecamos, la mano de Dios se siente pesadamente sobre nosotros. Y de día y de noche sentimos de tal manera que el verdor de nuestra vida, la fructificación, la felicidad, el contentamiento, la satisfacción en la vida se los va disminuyendo más y más y más hasta que nos encontramos en un estado de sequedad. Miren el versículo 4 otra vez. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, de un lugar de alegría, de bendición, de prosperidad, de bienestar, ahora me encuentro en un lugar de tristeza, de pobreza, de necesidad. No me siento alegre ni feliz. ¿Qué ha hecho esto? El pecado en el corazón de la vida. ¿Qué lo ha hecho ir en un declive hacia abajo? El hecho de que él ha escogido esconder y no confesar su pecado. Abajo y más abajo y todavía más abajo. ¿Y por qué sucede esto? Porque este hombre ha tomado la decisión de no confesar y de callar mejor. El hombre no fue diseñado para eso. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque esconder el pecado no es la solución. Lo que es la solución es la confesión. Ahora miren conmigo. Porque cuando vemos el versículo 3 y 4, lo que David hizo por un periodo de tiempo que no le funcionó bien. Y miren, hermanos, que muchos de nosotros o de ustedes están practicando en este día. Ya hay algo en su corazón que usted ha guardado, una falta de perdón, o no ha pedido perdón, o no ha extendido el perdón. Y eso ha cambiado algo importante en su persona, en su corazón, en su mente. Algo está allí y usted puede saber que algo ha cambiado. Esto es un lugar muy peligroso donde estar. Porque eso o te va a destruir tu vida, te va a destruir tu corazón, tu mente. Va a traer temores y ansiedades a ti. Usted no fue diseñado para esto. Dios quiere que usted esté bien. La solución, entonces, David nos dice en el versículo número 5 es esto. Esta es la manera en que David recibe el perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo que David hizo para recibir este perdón de sus pecados? Bueno, la Biblia nos dice que reconoció, declaró su pecado, no encubrió, declaró.
llega un momento donde su vida va hacia abajo y se comienza a arrastrar, y entonces David reconoce y él dice, ¿sabes qué? Había un tiempo en mi vida cuando iba bien, cuando iba prosperando, cuando iba mejorando mi vida, iba de gozo en gozo, iba de victoria en victoria, mi vida estaba saludable, estaba bien, me sentía bien, las otras me miraban bien, yo sabía que estaba bien con Dios. Y ahora mi vida ha comenzado otra trayectoria. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El problema es que él ha estado escondiendo pecado, y la solución es confesar. Primero reconocer y entonces confesar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. So reconoció su pecado, no lo escondió, sino que lo confesó con su boca. Qué importante, hermanos, es que nosotros pidamos perdón y declaremos que recibimos perdón. Alguien llega con usted que lo ha ofendido y dice, perdóname, mira hermano, por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Un esposo, una esposa. Usted no debe de dejar eso nomás allí. Usted debe inmediatamente decir, mira, te perdono. No voy a minimizar la seriedad de lo que sucedió, pero primero, antes de que sigamos, quiero saber que yo te perdono. Y gracias por pedirme perdón. Y entonces comienza uno a manejar la situación. Así se trata, hermanos, este asunto del perdón. Así es como Dios nos perdona. Entonces, esto es lo que él hizo. ¿Y cómo es que Dios respondió a la confesión de este hombre? La Biblia dice esto, que el Señor respondió por perdonar su maldad y su pecado. Y en eso se levantó una carga del corazón de este hombre David. Es importante, porque lo que yo quiero comunicarles otra vez a ustedes es la bienaventuranza. La Biblia está diciendo bienaventurado, dice la Escritura. Aquel hombre es bienaventurado. ¿Quién? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué está diciendo la Biblia? Feliz. Dios quiere que seas feliz. Y Dios sabe que sin el perdón de Dios tú no puedes ser feliz. Perdón es sumamente importante para nuestra felicidad. Están ligados los dos. Yo no necesito el perdón de Dios. No, mi amigo, usted necesita el perdón de Dios. Todos lo necesitamos. Ahora, la pregunta para nosotros y lo que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos es cómo es que en el Nuevo Testamento vemos como David recibió el perdón y los santos del Antiguo Testamento, y esta escritura pues nos ayudan aún a nosotros para ver los detalles de cómo recibir el perdón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿cómo es que personas que habían pecado recibían el perdón? Y la respuesta es muy clara. Para la iglesia, no solo Hechos 2, no solo la iglesia de los Hechos, sino la iglesia aún en el siglo XXI. ¿Cómo es que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados? Bueno, Hechos capítulo 2, versículos 37. Pedro está frente a esta gente, les había acabado de predicar. Y la Biblia dice, al oír esto se compungieron de corazón, obra del Espíritu Santo y la palabra, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no solo a Pedro, sino a todos los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro, representando a todos los apóstoles, les dijo, arrepiéntanse, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia claramente nos enseña que lo que Pedro predicó y lo que los apóstoles afirmaron era que el bautismo, el arrepentimiento y el bautismo es para el perdón de los pecados. Eso es para eso que es el bautismo, es para el perdón de los pecados.
Sumamente importante para nosotros, porque cuando alguien te pregunta, hermano, está bien, me siento mal, ¿qué debo de hacer? ¿Qué hago porque soy pecador? No nomás le digas, cree en el Señor Jesucristo, dale el Evangelio. Y ya que tengan el Evangelio, se supone que si llega ese momento, ya les hablaste del Evangelio, la respuesta no debe ser, bueno, ya creíste, gracias a Dios, debe de ser, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El bautismo, según nos enseña Jesucristo, es para el perdón de los pecados. Es importantísimo. Pedro prometió que la gente que creía, que se arrepentía y fuera bautizado en el nombre de Jesús, iban a recibir el perdón de los pecados. Ahora hay un gran debate entre el cristianismo sobre el bautismo. Y hay diferentes temas. Algunos dicen que no es necesario, si ya lo tocamos 2 semanas atrás. Otros dicen que el bautismo no es para perdón de pecados, sino que es algo que hacemos porque nuestros pecados han sido perdonados. Y otros alegan por allí que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en el nombre de Jesús. Bueno, nosotros afirmamos, número 1, que el bautismo es esencial. Número 2, afirmamos que Jesús, los apóstoles y la iglesia practicó el bautismo como algo esencial. En segundo lugar, nosotros creemos que el bautismo es para perdón de los pecados. Y número 3, que el bautismo debe llevarse a cabo invocando el nombre de Jesucristo sobre quien va a ser bautizado. Y de esto no hay debate. Esto es claramente enseñado en el libro de los Hechos y en las Escrituras, en los Evangelios. Es muy importante que nosotros entendamos. Ahora, yo quiero que ustedes consideren este pensamiento. En las Escrituras, diferentes traducciones de las Escrituras. En cada traducción, cada vez que Hechos 2:38 enseña el bautismo, siempre se traduce que el bautismo es, óigame bien, para el perdón de los pecados. En cualquier versión de la Escritura, la Nueva Versión Internacional, Reina Valera Contemporánea, Reina Valera 1960, Dios habla hoy. Usted saque la versión católica, cristiana, cual sea la versión, usted siempre va a ver que esta escritura, Hechos 2:38, siempre se traduce de esta manera, que el bautismo es para el perdón de los pecados. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y cada versión dice para perdón de los pecados. No hay ni una traducción. Splice it. No hay ni una traducción que traduja esta parte de Hechos 2:38, bautícense porque sus pecados han sido bautizados. Simplemente no existe. La Biblia aquí es absolutamente clara para qué es el bautismo. Y esto es lo que Jesús enseñó. Usted dice, pero pastor, ¿dónde enseñó Jesucristo eso? Déjame decirlo de esta manera. Los apóstoles siguieron a la letra lo que Jesús les dijo que hicieran. El que creyere, Marcos 16:16, dijo Jesús, y fuere bautizado, será salvo. Y en Lucas 24:46 y 47, Jesús dice esto, versículo 47, y que se predicase en su nombre, el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento, se predicó en Hechos 2:38, y el perdón de los pecados, bautícense para el perdón de los pecados, Hechos 2:38, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, donde se predicó este mensaje de Hechos capítulo 2, y ahora en el versículo 38 se predicó en Jerusalén por primera vez. Estas dos escrituras van mano en mano. ¿Por qué Pedro bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados? Porque así le dijo Jesús que predicara. Él hizo precisamente lo que el Señor le instruyó a hacer. Nosotros como creyentes debemos de ser bautizados
en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Ahora yo quiero invitarlo a usted, si usted es una persona que confiesa a Jesucristo como su Salvador, si usted es una persona que ha creído el Evangelio, ha oído y creído el Evangelio, si usted nunca ha sido bautizado, yo le invito a usted, considere bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo es importante, significante. El bautismo es para el perdón de los pecados. Yo le invito a usted que deje que Dios trate con su vida y tome esta decisión. Ahora, estudie el libro de los Hechos y vea cada vez que se menciona la palabra bautismo. ¿Para qué era ese bautismo? ¿Qué siguió? Siguió la fe. Era para el perdón de los pecados. Y siempre en el nombre de Jesucristo. Oremos. Señor, bendice a estas gentes, amigos, hermanos que escuchan el mensaje en este día. Te pido que los bendigas, que tu gracia esté con ellos. En el nombre de Jesucristo. Señor, toca sus corazones. Si acaso hay alguien allí que ha recibido este mensaje y que necesita ser bautizado porque nunca ha sido bautizado, que busque, Señor, una iglesia, un pastor que lo bautice en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.